Hechos capítulo 17. El alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Nota: Pablo usualmente comenzaba su ministerio en una nueva ciudad con una visita a la sinagoga, la cual ofrecía un foro relativamente abierto a los judíos para enseñar o discutir los asuntos de actualidad. Aunque Pablo era perseguido por sus hermanos los judíos, nunca pudo despojarse de la carga por sus armas. Véase Romanos 9 del 1 al 5. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nota: estos judíos no tenían una mente cerrada, recibían la palabra con toda solicitud, no eran negligentes, sino escudriñaban cada día las Escrituras. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotando a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Nota: riqueza literaria, palabrero, vulgarismo ateniense para designar, primero, un pájaro que recoge semillas; segundo, hombres que corretean por el mercado en un esfuerzo por ganarse la vida, recogiendo cualquier cosa que se pudiera aprovechar; tercero, un charlatán o coleccionista de chismes e información falsa; cuarto, un pseudo intelectual frívolo. Trágicamente, los superintelectuales de la colina de Marte no lograron ver en Pablo todas las cualidades que hacían de él un portador de la verdad. Versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Nota: el Areópago, o la colina de Ares de Marte, según los romanos, era un foro abierto para el debate filosófico y estaba localizado al sudeste del Partenón, en la Acrópolis. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo.
Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Nota: Atenas era el centro religioso del mundo grecorromano, había más estatuas de dioses en Atenas que en todo el resto de Grecia. La frase muy religiosos no era un elogio, sino la aceptación de una realidad. Podría entenderse como muy supersticiosos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Nota: a pesar de su religiosidad, los atenienses ignoraban al verdadero Dios. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nota: dinámica del reino, la unidad del género humano, valor humano. Aquí la unidad de la raza humana está claramente establecida porque fue a través de Adán y Eva, Génesis 3:20, y después a través de los hijos de Noé, Génesis 9:19, que surgieron las razas y nacionalidades humanas. Todos nosotros procedemos de una sangre, tanto figurativa como literalmente, puesto que los mismos tipos de sangre se los encuentra en todos los grupos étnicos. La humanidad es una familia universal. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, Malaquías 2:10. Todos formamos parte de una comunidad mundial. Ninguna raza o nación tiene el derecho a despreciar o desvincularse de otra raza. El apóstol Pedro dice: Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame como uno inmundo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Hay solamente dos categorías de seres humanos: los salvos y los no salvos. Las demás diferencias, como el color de la piel o aspectos culturales, no quedan para Dios. A decir verdad, todos los seres humanos estamos emparentados. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nota: Pablo no tomaba sus citas de las escrituras hebreas, que no eran familiares a su audiencia griega, por razones que Lucas no explica. Los resultados aquí fueron pobres: no bautizados, ni nuevas iglesias, y ninguna carta dirigida a los atenienses en el Nuevo Testamento, en contraste con otros lugares donde el poder de Dios despejó el camino de su ministerio. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Nota: para los griegos la idea de la resurrección era algo ridículo, porque creían que la muerte era la liberación del alma de la cárcel del cuerpo. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.